Ok, bien. Nos quedamos en que hay diferentes enfoques de la inteligencia artificial y que se dividían en estas cuatro, en estas, este, en estas cuatro vertientes, ¿no? Estos cuatro enfoques, ¿no? Eh, eh, y entonces tenemos los sistemas que piensan como humanos y sistemas que piensan racionalmente. Uno de ellos que habíamos mencionado en la clase pasada, que es el pensamiento del enfoque cognitivo, es uno de los enfoques que nos permite a nosotros analizar, hacer una introspección de nosotros. Les había preguntado que si sabían qué era la palabra introspección, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan que les pregunté o no se acuerdan que les pregunté? Sí, profe. Entonces, ¿qué habíamos quedado que era la palabra introspección? Pues es como hacerse una autocrítica. Una autocrítica, un autoanálisis de cómo resolvemos los problemas. Ok. En este caso, muchos de los análisis que se hacen o muchos de los estudios que se hacen en inteligencia artificial tiene que ver con la parte, digamos, con la parte humana del ser, ¿no? De la persona. Por eso se menciona que la inteligencia artificial trabaja no solamente con la parte formal, con la parte matemática, ni con la parte lógica, sino que también trabaja con la parte humana, con la parte psicológica, con la parte sociológica, con la parte filosófica del individuo, ¿no? Debido a su comportamiento, ¿no? Y tratar de encontrar un cierto patrón de comportamiento. Eh, y eso lo vemos muy relacionado, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, cuando Donald Trump gana las elecciones, que es lo que hacen un estudio de las personas, ya se los había comentado, donde Cambridge Analytica hace el estudio de manera psicológica, ¿no? Genera una gran cantidad de datos. Y lo que les mencionaba, los que les mencionaba la clase pasada, es que ciertamente la inteligencia artificial analiza los datos de una manera que no totalmente pragmática y deja de lado la parte de la subjetividad del dato. ¿A qué me refiero de la parte de la subjetividad? Nosotros con los datos podemos ser extremadamente, puede ver bastante subjetivo, podemos ser bastante subjetivos al momento de estar analizando la información. Sin embargo, para la IA es un dato duro, un dato frío, un dato que solamente se debe de interpretar como un simple dato, ¿no? Entonces la subjetividad pasa a ser otro punto que no interesa. En este caso, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo es que hacen esto? Bueno, pues sencillamente analizan el comportamiento de las personas, analizan la personalidad de la persona, vaya la redundancia, y posteriormente sobre ese análisis deducen que pueden inferir en el pensamiento de la persona, es decir, con noticias falsas, con publicaciones tipo trending topic, en el cual generan noticias falsas que no dijo algún político, en este caso Hillary Clinton. Entonces, lo que hacen es cambiar la intención del voto de mucha gente. Vamos a suponer que vivimos en un pueblo que se llama Chinches Bravas. A Chinches Bravas comúnmente es un pueblo que cree de todo tipo de cosas, ¿no? Y está bien estudiado y está bien analizado. ¿Por qué? Bueno, porque Chinches Bravas no se nutre, porque Chinches Bravas solamente cree en lo que le dice personas X o un cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, Chinches Bravas se va a dirigir o se va a dejar llevar por lo que digan este cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, ese análisis que se hace implica no solamente un análisis matemático, lógico, sino también un análisis filosófico, psicológico, sociológico, de cómo voy a afectar o de cómo es que afecto si yo, por ejemplo, presiono un cierto punto ¿cómo se llama? De un movimiento social. Vamos, por ejemplo, ¿conocen la teoría de Le Bon? La teoría de masas de Le Bon. No.
Nadie. Nadie. ¿Lo conoce? Nel. No, profe. O bueno, pues, psicología de masas de Le Bon. ¿No le suena? No, profe. No, profe. ¿No, en serio? No. ¿Ese es de primaria, ese libro? No es cierto, no es de primaria, pero sí es un poquito más avanzado. Bueno, en esta parte la psicología de masas habla de lo siguiente, ¿no? Y es algo bien interesante porque ciertamente es algo que comúnmente nos pasa. Y lo pueden ver por ejemplo, en el Ponifest. Bien fácil, ¿no? Bien rápido. Nosotros a lo mejor somos gente tranquila, somos gente que no hace disturbios, pero vamos a ver que cuando vamos a un Ponifest, perdemos nuestra individualidad como personas, como individuos, y hacemos lo que pasa en el Ponifest, ¿no? Si todos se ponen borrachos y todos empiezan a saltar, si todos empiezan a aventar gente hacia arriba y demás, todo lo hacen. Pierden la individualidad como seres que somos. Entonces, de eso nos habla la teoría de masas, ¿no? Que cada uno pierde su autonomía y se hace en un colectivo, o sea, un pensamiento colectivo de personas. Ya no es un pensamiento único el que se está utilizando, sino ya es ¿cómo se llama? Un pensamiento colectivo, que si ese pensamiento colectivo me va a aventar a un pozo, pues todo el movimiento, ¿cómo se llama? Todo el pensamiento colectivo se va a aventar a un pozo. Entonces, de eso nos habla más o menos lo que es la teoría de masas en este caso, de Le Bon. Y está bien interesante, porque muchos de estos datos, que uno no quisiera pensarlos, que nosotros estamos en otra área, que es que son sistemas de computación, que también puede ser otra área de inteligencia artificial. Todo esto conlleva a un análisis que los datos, que un data science comúnmente tiene que trabajar, comúnmente tiene que hacer. Por ejemplo, regresando a Cambridge Analytics, lo que hace Cambridge Analytics es utilizar a psicólogos. No solamente el modelo matemático, no solamente la red neuronal, no solamente el modelo que me va a decir el modelo de predicción que voy a necesitar para ver si presiono un botón, cómo se va a comportar la gente, ¿no? Sino tengo que hacer el estudio de la persona, tengo que hacer el estudio psicológico para poder predecir de una manera mucho más satisfactoria al momento de dar una noticia falsa en un cierto punto, en un cierto condado, en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, los enfoques que tiene la inteligencia artificial son bastante amplios. Y de hecho, hay bastantes algoritmos que nos ayudan, o en este caso que nos permiten analizar ese tipo de situaciones. Por eso es bien importante analizar la información que comúnmente está en Twitter, está en Facebook, y que comúnmente están en las redes sociales que están impactando constantemente, ¿no? Porque la mayoría de las veces son noticias falsas o son noticias que tienen una cierta intención de afectar a un cierto grupo de personas, ¿no? A ver, pregunta para todos. ¿Qué tecnología han utilizado ustedes para bajar información o bajar grandes volúmenes de información de redes sociales? Si es que alguna vez lo han hecho. Pues con algunas APIs, profe. Con unas APIs, ok. Python. Una librería, por ejemplo, en Twitter. La librería de Twitter, ok. ¿Ya leyeron de pura casualidad lo que viene siendo la API de Twitter? Simón. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice la API? ¿Qué les permite hacer y qué no les permite hacer? Si lo han leído o no lo han leído. O ni enterados estaban. Sí. Por ejemplo, No me acuerdo así permite, precisamente qué checar saca, todos profe, los pero tweets sí de son cualquier varios datos. persona. Ujú. A ver, ¿quién habló primero y quién después? A ver. Más Marcos. Le decía que no me acuerdo bien qué saca, pero sí saca varios datos. Por ejemplo, qué se tuiteó, más o menos a qué horas, así pues de cierta cantidad determinada de tweets. Ok, perfecto, muy bien. Ahí dijiste una palabra clave interesante. La cantidad de tweets que puedo analizar. Anteriormente teníamos, digamos que, volúmenes bastante amplios. Sin embargo, después de lo que pasó con Cambridge Analytics, casi nos deja 3.000 tweets por día.
no nos dejan más. Entonces, pues es poquito para sacar bastante información. Entonces, hubo muchas restricciones después de lo que pasó con los Estados Unidos, también en Facebook, y la herramienta que comúnmente se utiliza es el scrapeo o los web crawlers. Son herramientas que nos permiten a nosotros bajar información, limpiar el HTML que se está, en este caso, que está rendereando, el PHP que está rendereando, y hacer el análisis sobre las etiquetas que nos está presentando la información. Entonces, comúnmente se trabaja con lo que es web scraping para bajar esa información, ¿no? Y para hacer el análisis adecuado. Y ¿me escuchan bien? Creo que alguien me dijo que tiene lag. Sí, profe, escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, el web scraping es una técnica que se utiliza comúnmente en inteligencia artificial dentro de los algoritmos de inteligencia artificial para hacer análisis de información y para hacer esto que les estoy comentando. Por ejemplo, el número de tweets, el número de likes, que comúnmente ya hay herramientas que lo hacen. Pero, por ejemplo, si queremos ver específicamente el contenido de un tweet, analizar analizar el contexto de lo que se está diciendo, es muy diferente a solamente tener el número de likes, ¿no? Y el uso de, por ejemplo, de solamente palabras claves, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que voy a hablar de AMLO o que voy a hablar de alguna noticia, por ejemplo, hoy que es el día de la mujer, etcétera. Es importante que no solamente sea por palabras claves, tenemos que entender el contexto de lo que se está hablando, ¿no? Algoritmos que podamos utilizar para trabajar con eso. ¿Alguno que conozcan? Diego Zamora. Diego Zamora, ¿sí se encuentra? Sí. Entonces, ¿qué algoritmo? ¿Qué pasó? ¿Qué algoritmo? ¿Está dormido? Estaba recogiendo mi cuarto. Oh, es increíble. Repruébelo, profe. Repruébame. Al chino. Al que dice que viva AMLO. No, ese sí ya está reprobado. Ok. Entonces, a ver, ¿qué algoritmo puedo utilizar para analizar el contexto de los tweets, o en este caso de las publicaciones de Facebook? Yo no estuve en esas de búsqueda y almacenamiento de datos, profe. Eso lo llevan los de Ahí Big lo Data que se Plus. hace, ahí lo que se puede hacer es un banco así de palabras clave y comparar, por ejemplo, de lo que se está sacando. O sea, No se crea un tipo de contexto ahí. No necesariamente, no es por palabra clave. No, de hecho es desde Prolog. Eso lo tuvieron que haber visto en Prolog. No es de búsqueda, es de Prolog. ¿Sí lo vieron en Prolog? ¿En Prolog? Sí, o en programación lógica funcional, pues. No, profe, lo vimos en búsqueda. No, en Prolog hicimos un chatbot y otras cosas. Ah, pues con el chatbot, ahí por ahí algo tienen que ver. Es con lo de los vectores. Ajá, más o menos. Cuadrados, ¿no? Mínimos cuadrados, no. La similitud de cosenos. Ándele, ese mero, similitud de cosenos, bien. Similitud de cosenos se puede modificar también de hecho se utiliza también lo que son los algoritmos de recomendación, donde podemos no solamente basarnos en el palabras claves. ¿Por qué no nos funcionan las palabras clave? Porque en este caso, si analizamos textos muy grandes, a medida que el texto crece, las palabras claves pueden ser que sean las mismas, ¿no? Y me va a decir que el texto habla de lo mismo cuando en realidad hablan de cosas totalmente distintas por el contenido y por el tamaño de las letras, ¿no? De hecho, cuando se habla de similitud coseno, se habla en este caso del ángulo, no de la magnitud, en este caso del vector que se genera. En este caso, el magnitud sería el número de repeticiones el número de repeticiones de palabras que se encuentran dentro del texto. Entonces, por lo tanto, no nos llevaría a encontrar un parecido a un texto dado el número de palabras. Por eso, meter palabras claves
no es lo suficientemente eficiente como para entender el contexto de lo que estamos hablando. Pero sí similitud cosenos a través de lo que viene siendo el ángulo de la información. Entonces, eso comúnmente, si no mal recuerdo, sí lo tienen que ver en programación, lo tuvieron que ver en programación lógica funcional, el algoritmo de similitud cosenos. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque entonces, si no voy a buscar palabras clave, que comúnmente son los algoritmos que anteriormente se utilizaban, sí puedo utilizar lo que viene siendo similitud cosenos. A ver, ¿qué manejador conocen ustedes que trabaje por default similitud cosenos? ¿Qué manejador de base de datos? Por default maneja similitud coseno. Ok, voy a sacar mi violín más pequeño, voy a empezar a tocar. ¿Están dormidos o qué les pasa? ¿O no me escuchan o qué? Es que nos Ya no creemos. nos No, acordamos, profe, profe. no sabemos. No sabemos, profe. ¿Cómo creen que no SQL. saben? Somos troncos, SQL, profe. ok, SQL es... no. Es que esa información la deben de saber de cajón. Sí, Digamos, formateé mi cerebro la semana pasada, profe. no me diga. Ok, a ver, uno de los que te trae por defecto puede ser, por defecto ya, MySQL es uno, en este caso MariaDB. Postgres también lo maneja. No sé si han utilizado también lo que viene siendo el eLike de Postgres, etcétera. No, ya lo traen por defecto. Entonces, si yo quiero hacer similitud coseno mediante los textos que se almacenan en una base de datos, por defecto ya trae el algoritmo de similitud cosenos, en este caso MySQL, y podemos hacer búsquedas en base al contexto de lo que estoy hablando. Lo cierto es que la consulta, la consulta, la consulta que se va a hacer debería de ser un poquito diferente, ¿no? Y entonces, lo que va a pasar es que, entendiendo el contexto de lo que estamos hablando, podemos nosotros atacar un problema. A ver, ejemplo. ¿Conocen el algoritmo GPT-3 de OpenAI? No, no le suena. Dejen de ver tanta telenovela, pues, hombre, es increíble. No. Las buenas chinas, profe. Dejen de ver tanta buena china. Ok, a ver, GPT-3 es un algoritmo que sale de OpenAI, ¿sale? GPT-3 lo que tiene, la versatilidad que tiene GPT-3 es un analizador y generador de texto, de texto, ¿no? Lo interesante de él es que tiene contexto, tiene de lo que se está hablando, tiene creatividad cuando está generando el texto y tiene un montón de cuestiones bien interesantes, ¿no? Tiene lógica, tiene coherencia el texto que genera. Vamos a suponer que vamos a suponer que le doy el siguiente párrafo. Hay dos formas de hacerlo, mediante introspección, intentando atrapar nuestros propios pensamientos conforme esto va apareciendo. Voy a suponer que le doy ese pedacito de texto, ¿no? A GPT-3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer GPT-3? GPT-3 entiende el contexto de lo que estoy hablando y empieza a generar automáticamente texto a partir de lo que yo dejé. No necesariamente tengo que hablar de algo en específico, sino que entiende lo que estoy diciendo, le da coherencia a lo que también estoy escribiendo y por lo tanto genera un texto acorde a. Comúnmente también lo han utilizado, por ejemplo, para hacer pequeños cuentos, donde dan un fragmentito de un cuento y genera la siguiente parte, ¿no? Lo interesante es que lo que ha generado no está dentro del texto primario que acabamos de escribir. Vamos a suponer que escribimos sobre unicornios y mete cuestiones científicas del unicornio y mete cuestiones de investigación y cosas bien interesantes, ¿no? Igual un día les voy a subir el video donde pueden ver el ejemplo de GPT-3. De hecho, GPT-3, la última actualización que hicieron, y de hecho ciertamente mencionaban que le podía quitar la chamba a los diseñadores gráficos. Lo que hace GPT-3 es, con base en el contexto de lo que uno está hablando, puede generar imágenes, puede generar grafías. Es decir, si yo, por ejemplo, le digo, quiero un caracol
de chocolate con una arpa, que es lo que va a hacer GPT-3. Lo que va a hacer GPT-3 va a tratar de hacer el modelo, va a ser tratar de hacer la imagen de un caracol de chocolate con una arpa. ¿A través de qué? A través del procesamiento de redes neuronales convolucionales que utiliza en este caso un filtro de convolución. Espero que se acuerden del filtro de convolución. La mayoría de los que tomaron graficación conmigo vimos un filtro de convolución. ¿Se acuerdan? Espero que sí. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ok. No. No, pues usted no tomó conmigo clases en Cállate, graficación. ¿Cómo no? dices eso. No. Fue, fue el que mandé a Fue de repetición. noche el güey. Sí, lo más seguro. Ni Entonces, a ver, cierto. a ver, No me enseñaron nada ahí. no aprendió nada usted más bien. A lo que voy, el filtro de convolución va a ser parte de una estructura de red neuronal, ¿sí? Bien interesante, ¿no? Que aprende pequeños fragmentos y se va especializando en esos pequeños fragmentos para posteriormente crear o interpretar con base en los aprendizajes primitivos, ¿no? Pues está bien interesante porque ya en la actualidad, GPT-3, uno puede decirle, ¿saben qué? ¿Sabes qué, GPT-3? Necesito que me hagas una imagen de un bosque donde solo tenga una cascada y tenga montañas nevadas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a presentar una gran cantidad de imágenes modeladas, desarrolladas estrictamente por redes neuronales y van a generar esa imagen a través del texto que le estamos dando, ¿no? Entonces está muy interesante porque ya entiende el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, eso es ahorita lo que más o menos está, pero ojo, 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 no dejemos de lado que solamente son inteligencias artificiales suaves. Suenan bastante deslumbrantes, pero solamente son inteligencias artificiales suaves, las cuales solamente son especialistas en una cierta área, ¿sí? Entonces, la suave solamente, vamos a repetirlo, es especialista en una sola área muy específica. Si a GPT-3 la ponemos a jugar fútbol, es evidente que no va a poder trabajarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es especialista en una sola área. No tiene la plasticidad que nosotros tenemos para aprender nuevas cuestiones. Y bueno, nos vamos al pensamiento racional, el enfoque de las leyes del pensamiento. En este caso, se hablaba que nosotros podíamos determinar todo el pensamiento de la humanidad a través de silogismos, ¿no? De hecho, aquí nos dice el filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros en intentar codificar la manera correcta de pensar, es decir, un proceso de razonamiento irrefutable con, en este caso, sus silogismos. En este caso, sus silogismos son esquemas de estructuras de argumentación mediante las que siempre se llega a conclusiones correctas y se parte de premisas correctas. ¿Sí? Por ejemplo, Sócrates es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Sí? Comúnmente se trabaja esto en lógica de primer orden. Y si analizaron, espero que sí, eh, si por ejemplo ustedes en Prolog, no sé si hayan trabajado con sistemas expertos o por lo menos con el lenguaje Prolog, ¿sí lo trabajaron? Supongo que sí. Sí. Sí, profe. El lenguaje, sí. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, tuvieron que crear silogismos, tuvieron que crear reglas previas, tuvieron que crear átomos, hechos, estructuras que se tuvieron que antes aterrizar a lógica de primer orden, ¿no? A determinar mediante lenguajes formales qué es lo que queremos o qué es lo que se quiere decir. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Un segundo. Tenemos el siguiente documento, ¿no? Y nos dice el texto lo siguiente, ¿no? En una calle hay 5 casas, ¿vale? Cada una de un color distinto.
Que ya se lo sepa, pues ya está bien. Pero no nos va a interesar ahorita que ya se lo sepa. Lo que nos va a interesar, ahorita les digo que nos interesa. En cada casa vive una persona de distinta nacionalidad. Cada dueño bebe un único tipo de bebida, fuma una sola marca de cigarrillos y tiene una mascota diferente a sus vecinos. A partir de las 15 pistas presentadas a continuación, la consigna que hay que responder es la siguiente. En este caso, ¿quién es el dueño del pez? Y tenemos los siguientes puntos, ¿no? El británico vive en la Casa Roja, el sueco tiene un perro como mascota, el danés toma té, el noruego vive en la primera casa, el alemán fuma Prince, la Casa Verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca, etc. ¿Sí? Ok. Yo supongo que algunos de los que están aquí presentes ya saben la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? No. No. Ok. Bueno. De todos modos, va a ser una actividad que van a hacer. Que más adelante, yo creo que al ratito les publico ahí en el Teams, cuándo es la fecha. ¿Cuál es la fecha de entrega y qué es lo que hay que hacer? Bueno, inicialmente, este problema radica en ¿cómo se llama? En llenar el espacio, ¿no? O el ir sacando por descarte la solución, ¿no? Vemos que dentro de las oraciones tenemos claves, ¿no? Tenemos posibilidades muy específicas de ubicar dónde vive cada uno de los sujetos, en este caso de los ciudadanos que viven en cada casa, ¿no? El detalle aquí es que, ¿de qué manera creen ustedes que yo podría resolver este problema a través de la inteligencia artificial? Es decir, a través de lo que ustedes hayan escuchado, a través de lo que hayan escuchado en las noticias, en YouTube, en los canales de YouTube, en algún libro, algo que hayan visto, ¿no? Algo que comúnmente se ve, porque ciertamente con la inteligencia artificial se tienen muchas noticias sensacionalistas, ¿no? Que ya tenemos un Skynet y cosas de ese estilo. Pero con base en su experiencia, que hayan escuchado de algoritmos, ¿de qué manera una IA o algoritmo de inteligencia artificial pudiera resolver ese ejercicio que está ahí? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué algoritmos utilizarían ustedes? Con lo que ustedes ya conocen, ¿cómo lo resolverían? Con SLD. SLD. A ver, sea más específico. Pues es que primero se podrían limpiar ahí algunas palabras y luego con SLD hacer ahí algo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Noticias que hayan escuchado, palabra clave que hayan escuchado de inteligencia artificial, algo relacionado con inteligencia artificial que hayan escuchado últimamente. En estos últimos 2 años, 3 años. ¿Nadie más? ¿Nadie? A ver, vamos a empezar a preguntar. De abajo para arriba. Yesenia Patricia Paredes, ¿se encuentra? Sí, profe. A ver, ¿qué algoritmo lo respondería usted? Algo que haya escuchado, no necesariamente tiene que ser algo real. Digo, algo muy específico y a lo mejor sí se puede o no se puede resolver. Algo que haya escuchado.
Es que creo que no sabría decirle un algoritmo como tal. Ahorita, bueno, lo que yo le estaba intentando como que resolver es como que se va dividiendo, ¿no? Como que se podría decir por palabras clave, a lo mejor ir checando los colores de las casas y ya de ahí las coincidencias en cuanto vive al lado de casa azul. Y ya como a lo mejor de ahí ir avanzando entre cada una de las características de que si fuma tal marca o cosas así. Ok, ciertamente eso ya sería, eso es lo que acaba de decir, exactamente hace match en este que está acá. El enfoque del modelo cognitivo. ¿Por qué? Porque está haciendo el análisis que usted está imaginando que tiene que pasar, ¿no? Y eso está interesante. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que usted está pensando, lo que usted está haciendo, ¿sí? Podría ser un parteaguas para resolver otros problemas, ¿sí? Entonces eso está muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente radica en modelos ya establecidos, sino que constantemente la inteligencia artificial actualiza su repertorio con base en cómo cotidianamente resolvemos nosotros los problemas, ¿no? Sobre todo de una manera mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces está muy interesante. A ver, Yadira Araceli Becerra, ¿se encuentra? Hola, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame. Pues no sé, dividiendo, o sea, haciendo web scraping. Web scraping, ok. Ok, Profe, mándeme, más o menos. con una matriz funciona también. Con una matriz. Ok, Una ¿matriz de qué? Una matriz de 5x5 e ir llenando en cada hueco, por ejemplo, en la columna 1, la casa amarilla, ir poniendo los datos que tengo referentes a casa amarilla, y así pues columna 2, casa roja, los datos que tengo referentes a casa roja, y ya pues ahí los huequitos que voy quedando, pues ya los deduciendo. Ok, llenado de espacios en blancos, pero ok. A ver, regresando a lo que nos... Sí, más o menos. Bueno, esa sería una forma de resolverlo, pero a ver, regresando a lo que nos decía acá Araceli, web scrapping. ¿Por qué web scrapping? Pues podría ir buscando como las palabras clave del ejercicio y ir relacionando con información que encontramos en internet. Ok. Está interesante, pero ok, a ver. Ok, bueno. Les voy a explicar algunos de los métodos y de las maneras en que se puede resolver. Al igual como lo dicen sus compañeros, por ejemplo, en el caso de la matriz, en el caso, por ejemplo, de web scraping, en el caso, por ejemplo, de ir dividiendo los espacios, comúnmente es una técnica que se hace para resolver este problema. En el caso de la matriz, efectivamente, tenemos un eje de coordenadas donde ponemos ya sea casas, ya sea personajes, y vamos llenando los espacios en blanco, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de web scraping, ahí no le veía tanto la relación. ¿Por qué? Porque en este caso estamos sacando del HTML. En este caso, la importancia de las palabras más bien se vería con lógica de primer orden. Donde tendríamos que tener este tipo de silogismos para poder nosotros determinar efectivamente si podemos responder o no, o tenemos coherencia con lo que estamos diciendo. Otra de las maneras, y que les digo que casi es un comercial de inteligencia artificial, son las redes neuronales, los algoritmos genéticos. Comúnmente, créanme que eso es así como que cuando hablamos de inteligencia artificial, las redes neuronales salen en primera plana, ¿no? Porque ciertamente dentro del argot de la inteligencia artificial tenemos dos grandes vertientes, ¿no? Lo que viene siendo las redes neuronales y la parte de estadística, ¿no? Que comúnmente se utiliza. Pero en este caso, por ejemplo, las redes neuronales también nos ayudarían drásticamente, por ejemplo, a resolver este tipo de problemas. ¿Por qué? Bueno, porque entonces tendríamos que darle ejemplos. A ver, antes de seguir con ese ejercicio y seguir hablando de redes neuronales. Cuando a nosotros nos dan un acertijo, ¿se han puesto a pensar cómo es que lo tratamos de resolver? Vamos a suponer que nos dan este ejercicio, o bueno, nos dan otro tipo de acertijo, o alguna adivinanza. ¿Se han puesto a analizar qué es lo que hacemos para tratar de responder esa adivinanza, ese acertijo? ¿Se han analizado ustedes mismos? ¿Han hecho introspección de ver cómo es que lo resuelven? Analizando cada palabra. Ok, analizando cada palabra. Ese sería un buen punto. ¿Qué otro más?
Pues tomando lo más lógico, ¿no? Por ejemplo, analizando primero las nacionalidades. Por ejemplo, ahí el que dice del británico, el sueco, el danés, y así va listando de dónde son para ubicarlos. No, sí, estoy de acuerdo que en esta parte sí hay que agarrar, por ejemplo, podemos ir agarrando primero las casas, ¿no? Creo que las casas, teniendo el acomodo de las casas, ya casi tenemos un cierto porcentaje ya de ganancia, ¿no? Pero de manera general, cuando ustedes les dan un acertijo, vamos a suponer que cambiamos el acertijo, les ponemos otro, ¿cómo es que ustedes resuelven los acertijos? ¿Cómo es que los tratan de resolver? Ya me dijeron que con las palabras claves, Con intuición. con intuición, ¿ok? ¿Qué más? Tratando de ver qué es lo que se tiene y qué es lo que falta. ¿Ok? Bueno, yo les voy a comentar qué es lo que hago. Comúnmente, trato de recordar si alguno de los acertijos que ya resolví en el pasado tiene parecido con el que estoy resolviendo. Tiene la misma estructura lógica, ¿sí? Para tratar de encontrar una solución previa. Comúnmente, el ser humano tiende a irse al histórico del aprendizaje. Si ya me pasó, entonces quiere decir que posiblemente también lo pueda resolver de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando se está entrenando una inteligencia artificial o cuando se hace una IA, comúnmente se le dan ejemplos previos, se dan un montón de ejemplos. ¿Para qué? Para que trate de sacar deducciones lógicas de ejemplos previos, ¿sí? Han de conocer o han escuchado a Watson, ya sé, no sé si se los platiqué. Watson no sé si les platiqué que es una IA que juega Jeopardy. Y Jeopardy es ese juego que donde personajes muy inteligentes tienen que ser verdaderamente enciclopedias humanas para poder participar en ese juego, porque preguntan de todo tipo, de cultura general, de todo tipo. Entonces, para participar en Jeopardy tienes que ser una enciclopedia, ya les había comentado esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen con Watson para que pueda aprender? Lo que hacen con Watson es algo bien interesante, le empiezan a enseñar ejemplos de preguntas de Jeopardy, ¿no? Utilizan lo que es el aprendizaje profundo, el aprendizaje con refuerzo, y empiezan a mostrarle ejemplos, ¿no? De preguntas. Por ejemplo, un ejemplo de las preguntas que hacen en Jeopardy es película donde el personaje utiliza un Nokia, un Nokia de teléfono. Película que salió en el año 2000, donde el personaje principal utiliza un teléfono celular Nokia. Esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo que se le da a la máquina. En primera, ¿qué es lo que tendría que hacer la máquina? Encontrar las palabras clave, entender el contexto de la palabra que se le está dando, ¿sí? Entonces, en este caso, la palabra clave es Nokia, el año en que sale, pero lo interesante es que tuvieron que haber dado ejemplos previos de ese contexto de pregunta, ¿no? Y entonces, una vez que se da el contexto, que se entiende el contexto de lo que se está diciendo, entonces la máquina puede entender que esa pregunta tiene una relación directa con películas, ¿no? Inicialmente es una película que salió en el 2000, donde el personaje utiliza en este caso un teléfono Nokia. La respuesta sería que es Matrix, ¿sí? Comúnmente cuando se juega Jeopardy se responde con una pregunta, no con la respuesta, sino con una pregunta. Entonces la respuesta sería que es Matrix. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso el juego trata precisamente de que le dan la respuesta y la persona tiene que generar la pregunta. Y lo interesante de esto es que las preguntas no necesariamente tienen que tener una coherencia lógica, ni tampoco, o pueden también tener silogismos, o pueden también tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso de los mexicanos, tener hasta un albur, o puede ser un chiste, o puede ser una broma, la respuesta como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta inteligencia artificial? Pues le dan muchos ejemplos, ¿sí? Hagan de cuenta que si nosotros queremos resolver un montón de ejemplos de acertijos, nos vamos a entrenar dándonos un montón de ejemplos, montonal de ejemplos de acertijos, ¿sí? Muchos acertijos, muchos acertijos, de tal manera que al momento de que nos den un acertijo que tenga una similitud o que tenga algo similar a lo que ya nosotros nos fuimos entrenados, pues quizá lo resolvamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, más o menos así trabaja lo que viene siendo una red neuronal, o en este caso un aprendizaje profundo,
o aprendizaje en este caso, bueno, en este caso con adversarios no, pero en este caso sí aprendizaje profundo, ¿no? Le dan el ejemplo, le dan el contexto, le dan el texto y sobre el texto empiezan a generar sus propias deducciones lógicas. Bien. Bueno. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? No, Ok. no, profe. Ok. Bueno. ¿Qué hay que hacer con este ejercicio? Eso les va a quedar. ¿Mandé? ¿Todo bien, maestro? Ok. El dueño del pez es el alemán. Ok, el dueño del pez es el alemán. Ok. Estoy preguntando si, o sea, pues para firmar. Ah, para firmar, sí, sí es el alemán. La respuesta es la siguiente, sí, es el alemán. De hecho, ese acertijo es el acertijo de Einstein, el cual casi por lo regular siempre nos dice al final que Einstein es el dueño del pez en este caso, ¿no? Y sabemos que Einstein es alemán y pues bueno, ya sacando las deducciones nos va a decir qué fuma, qué toma y de qué color es la casa en la que vive, ¿no? Y no en retrospectiva, ¿no? Pero ojo aquí, la actividad de este ejercicio que les voy a poner un poquito más adelante son 2 puntos, ¿sí? El primer punto, se los platico de ahorita, pero igualmente se los voy a escribir. El primer punto es ciertamente resolverlo, pero la verdad no me interesa la respuesta. Lo que me interesa es el proceso que los llevó a la solución. Y no solamente quiero que me pongan una matriz con la solución, eso no tiene chiste, sino que me expliquen con sus palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron para encontrar la solución? ¿Sí? ¿En qué punto decidieron irse por un punto o por otro? ¿Sí? Porque van a llegar en un punto en donde tienen que tomar una decisión importante, ¿no? Porque ya se les acaban las preguntas. Se les acaban las preguntas y no hay una selección o una coherencia lógica para responder o para tomar algún valor en específico. ¿Sí? Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2, ¿sale? Es tratar de resolverlo mediante lógica de primer orden. O en este caso, con silogismos, ¿no? En este caso, como el silogismo es como este que está acá. Sócrates es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto, Sócrates es mortal. Comúnmente se puede trabajar con lógica de primer orden para resolver el ejercicio, resolver en este caso el problema. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, de todos modos se lo voy a poner ahí escrito ¿cómo se llama? Ahí en las tareas. Para que también tenga una fecha límite de corte, ¿correcto? ¿Dudas? ¿No? Maestro, ¿puede repetir esa parte, por favor? Es que se me trabó. Ok, a ver, lo que voy a decir es, lo que vamos a hacer es que yo más al ratito les voy a poner la tarea o la actividad que van a hacer con este acertijo, ¿sale? Lo que les decía era que van a hacer dos actividades, una donde me van a decir cómo es que lo resolvieron, y la otra es que lo van a resolver a través de los silogismos o lógica de primer orden, ¿sale? Pero eso se los voy a redactar, ¿no? Ahí en el Teams para que les aparezca la tarea y también les aparezca la fecha de entrega. No se les vaya a olvidar, la fecha de entrega es importante y hay que hacer el commit antes de esa fecha de entrega o exactamente a esa hora de la fecha de entrega, ¿sale? En su cuenta de GitLab. ¿Correcto? Sí, maestro. Sí, profe. Caso de que no les haya llegado la invitación, me mandan porfa un mensajito y ¿saben qué? Pues no me ha llegado la invitación, pues agrégueme por favor,
¿Sale? Ok, como nota adicional, van a hacer lo siguiente. Hay que ir leyendo capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo 2, primer capítulo 1 habla mucha teoría todavía de inteligencia artificial, pero el capítulo 2 habla de algo bien interesante, que en este caso viene siendo la percepción, y en este caso los agentes con los que se puede trabajar, la percepción de la gente, qué tipos de agentes existen, etcétera, ¿no? Y eso ya comúnmente los agentes ya se utilizan ya a nivel de programación, ya no nada más es ¿cómo se llama? A nivel de robots, sino también, por ejemplo, a nivel de base de datos. Yo espero que hayan trabajado con base de datos distribuidas, si han trabajado con ellas, ¿no? No. ¿No? ¿Nadie? No. No. Sí, profe. Ok. Ok. Bien. Ok. Bien, a ver. Lo que pasa es que con las bases de datos distribuidas hay algo que comúnmente se llaman agentes móviles. Y lo que hace las bases distribuidas, hay que recordar que trabajan con algo que se llama compromiso de 2 fases, sobre todo para saber si yo puedo hacer un commit sobre un insert, sobre cualquier consulta, ¿no? O sobre un delete, en caso de que no haya conexión, pues hacer un rollback y regresar como estaba anteriormente la base de datos. Hay que recordar que la base de datos en este caso está particionada, tiene una partición vertical y una horizontal. Entonces, comúnmente cuando se trabaja con agentes móviles, estos agentes andan en todo el proceso, ¿no? Efectivamente, para ver si se termina de hacer el commit. Pero esos agentes, hasta un cierto punto, tienen una cierta estructura inteligente, una cierta programación, ¿no? Que nos permite a nosotros, con reglas simples, establecer cuestiones lógicas bien interesantes, ¿no? Cuestiones que nos permitan a nosotros salvar procesos. Y les digo cuestiones simples porque no sé si también hayan escuchado del juego de la vida. El juego de la vida habla que con estructuras básicas podemos generar vida en un ambiente tradicional con reglas básicas. Si no lo han escuchado, el juego de la vida, búsquenlo. Está bien interesante, sobre todo porque son estructuras muy básicas y son reglas muy básicas con las que hay que jugar. A nivel de programación, y es un modelo matemático muy simple. Y ahí se ve sencillamente como con una pequeña célula que le llaman así, una célula, esa célula tiene patrones de movimiento simples, pero depende de la célula, esa célula exponencialmente puede generar, vamos llamándolo así, vida, es decir, se genera una explosión totalmente completa de vida. El detalle es que si esa célula, una célula externa, llega, puede afectar y destruir todo el proceso de construcción de vida. Está bien interesante. Y solamente son movimientos extremadamente simples los que pueden hacer esas células. No crean que es algo extremadamente complejo. Pueden moverse adelante, hacia atrás, arriba, abajo. Cuando colisionan, tienen unas ciertas reglas de aumentar el número de píxeles o disminuir el número de píxeles. De tal suerte que en ocasiones, si no se toman los modelos adecuados, puede ser que la vida, pues en un solo tajo, pues se convierta en nada, ¿no? Sin embargo, si tenemos las estructuras básicas las estructuras básicas adecuadas, podemos hacer una explosión de vida de tal suerte que en un mundo caótico, porque se vuelve todo caótico, puedan generar estructuras más complejas de vida. Y está bien interesante, y solamente les digo, es un modelo matemático extremadamente simple.
pero que puede hacer extremadamente cosas bien complejas. Entonces, igual también se los voy a publicar ahí para que le den una checada. Desafortunadamente, quien hizo el modelo ya falleció el año pasado. Entonces, es bien interesante que le den una checada, ¿no? Sobre todo por las reglas básicas que establece, ¿no? Y cómo es que con reglas básicas pueden llegar a generar tantos comportamientos aleatorios, ¿no? Y está bien sencillo, y está bien interesante porque, les digo, con una célula específica puede generar una explosión de nuevas estructuras, pero con una célula inadecuada pueden acabar completamente con todo, ¿no? Y con, ¿cómo se llama? Y es un mundo caótico, ¿no? Porque aparte del caos, se genera también algo bien interesante que es orden, ¿no? Y luego otra vez del caos otra vez al orden y del orden al caos y está bien interesante. Igual les voy a pasar el video para que le den una checada, está muy interesante. Y sobre todo muy sencillo de programar, porque las reglas son extremadamente sencillas. No crean que es algo complejo, nada más son reglas muy, muy simples y es un modelo matemático muy, muy simple. Pero bueno, ahí se los publico para que le den una checada y para que también le den una checada a GPT-3. Ya posteriormente hablaremos de eso. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo creo que por mi parte sería todo. Mañana nos vemos. Mañana vamos a seguir viendo esta parte de lo que vienen siendo resolver problemas. Voy a dejar algunas investigaciones, pero también ya quiero empezar a ver lo que es algoritmos como asterisco, que son algoritmos que nos tratan de ayudar a buscar caminos más cortos. Ya empezamos con la parte fuerte porque luego no nos alcanza el tiempo y se nos come el tiempo. Entonces, vamos a empezar a ver algo de asterisco, una pequeña embarrada de asterisco, dónde es que se utiliza asterisco y cómo es que se echa a andar, ¿no? ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Nos vemos mañana, maestro. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Profe. Gracias. Pues mañana. Nos vemos, Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego, que estén muy bien. Dale con el del agua. Carlos Augurio. Yo tomo bastante agua.